Lo
Buenas noches a todos. Bienvenidos a este nuevo módulo de Academia Usishayu. El día de hoy vamos a hablar de fisiología coronaria y perfusión. Vamos a empezar más o menos a las 6:45 para que estén pendientes, más o menos unos 10 minutos, así le damos tiempo a los demás en conectarse y que lleguen al auditorio. Muchas gracias por la asistencia.
Marco, ¿sí? ¿Se escucha y se ve? Listo, perfecto. Bueno, buenas noches, bienvenidos. Hoy iniciamos el capítulo de Academia UCI Cardiovascular y Coronarios. Este es un capítulo en donde confluyen eh, grandes líderes. Estará el doctor Pablo Castro de Hemodinamia, el doctor Calderón, Oscar Sánchez de Cirugía Cardiovascular, el doctor Efraín Gómez, quien presentará hoy al conferencista y el programa para este año. Em, Métodos no invasivos, todas las disciplinas de la clínica confluyendo este espacio de apasionados por la fisiología, la medicina crítica cardiovascular y coronaria. De tal forma que pues estaremos todos los segundos lunes de mes, o sea, en la semana de Academia UCI, que será la segunda semana de cada mes, teniendo este espacio para todos los temas que tengan que ver con fisiología, fisiopatología e intervenciones en lo que es la enfermedad cardiovascular y coronaria. Eh, Doy paso al doctor Efraín Gómez, quien es uno de los líderes que mantendrá este proyecto y el espacio para que nos encontremos mensualmente a hablar de estos temas. Y de igual forma recordarles que los martes de la segunda semana, igual de esta semana de Academia UCI, estaremos hablando de reanimación y shock, los miércoles de microcirculación y trombosis y endotelio, y los jueves de neurocrítico. Y en enero ya arrancará cuidado crítico respiratorio. De tal forma que le damos paso al doctor Efraín Gómez para que presente este capítulo, este proyecto y a nuestro líder y conferencista de hoy. Eh, Le damos acceso al doctor Gómez con pantalla. ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? Sí, ¿Sí me escuchan? sí, Ah, perfecto. Bueno, muchas gracias. Gracias, Ricardo. Yo creo que esta es una reunión muy importante en la academia, es muy importante para la clínica, este proyecto de la Academia UCI con el manejo de la enfermedad cardiovascular en este momento se convierte en algo muy relevante. Vamos a tener unos conferencistas de alta calidad y hoy es para mí un honor presentar a nuestro conferencista de hoy, que es el doctor Daniel Meneses. El doctor Daniel Meneses es anestesiólogo cardiovascular de la Universidad del Bosque y de la Clínica Shayo. Y el tema, que es un tema muy apasionante, muy interesante, que tiene que ver con la fisiología coronaria y la perfusión. A continuación, el doctor Daniel Meneses nos ilustrará sobre los temas relacionados con esto. Esperen en el resto de los temas cardiovasculares que tendremos para el 9 de septiembre una presentación del doctor Pablo Castro que tiene que ver con la tomografía de coherencia óptica en la enfermedad coronaria. El 7 de octubre los acompañaré hablando de electrocardiografía básica y el 4 de noviembre hablaremos del electrocardiograma y su interpretación en el paciente con síndrome coronario agudo. Y para el 2 de diciembre, la doctora Darling Zaval nos hablará de la clasificación y el diagnóstico del síndrome coronario agudo. Los dejo entonces con el doctor Daniel Meneses sobre el tema fisiología coronaria y perfusión. Bienvenido, doctor Meneses. Doctor Efraín, muchas gracias. Muchas gracias al doctor Buitrago y a todos los que hacen este espacio posible para el desarrollo académico de la clínica. Voy a tratar de ser bien conciso en el lapso de una hora que está programada la charla. Creo que no me voy a demorar la hora, sino un poco menos.
La fisiología coronaria es un tema, como lo dice el doctor Efraín, apasionante, es muy interesante, tiene mucha variación. Cada día salen más y más estudios de cómo se comporta el endotelio, las coronarias, la perfusión del corazón, el performance cardíaco. ¿Y cuál es el objetivo real de los médicos que trabajamos para mantener la hemodinámica de los pacientes? Esta gráfica que ven acá, seguramente conocida por ustedes, en un futuro van a ir agregándole muchas más y más cosas, pero este es el eje central de lo que tenemos que hacer nosotros como guardianes de la hemodinámica del paciente. Nosotros mantenemos en el eje de las X, voy a colocar acá un puntero, es una correlación entre la entrega de oxígeno, el consumo de oxígeno y las variables con las cuales nos podemos ubicar dentro del diagnóstico del paciente y manejarlo. Si logramos mantener esta relación aporte-consumo dentro del paciente crítico, seguramente logramos manejar la patología que está causando el desequilibrio de este aporte-consumo, y si manejamos esa base, pues llevaremos a un buen término a este paciente. En el eje de las X, variable de entrega de oxígeno con sus variables asociadas. En el eje de la Y, el VO2. Esta línea azul que representa dos líneas en las cuales hay una variable independiente en la cual pequeños cambios o grandes cambios del VO2 generan pequeños cambios en el VO2, hasta un punto crítico en el cual pequeños cambios en el VO2 van a generar importante compromiso metabólico a nivel celular. Aquí le agregan unas cosas más, como qué pasa con la cinética del lactato en algún tipo de choque, cómo a medida que llegamos a este punto crítico el lactato comienza a elevarse como una medida de adaptación de la célula para suplir ese déficit de aporte o esa alteración en la demanda-consumo. Recientemente colocan el delta de CO2, que en casos específicos pues también tiene un comportamiento similar, y más abajo el consumo, la saturación venosa. Esto es nuestro objetivo. No me voy a detener, digamos que en las variables más pequeñas. Finalmente, desglosando esto, encontramos las variables de cada correlación del DO2. En la parte superior izquierda encontramos el DO2 está determinado por el contenido arterial de oxígeno con sus variables, una parte de la hemoglobina, su capacidad de fijación de oxígeno, una parte respiratoria, componente respiratorio. Y en la otra parte encontramos el gasto cardíaco. El gasto cardíaco como medida de bomba hidráulica mecánica del corazón y la importancia de este para mantener este aporte consumo. En eso se basa la fisiología coronaria. La fisiología coronaria está con una gran evolución para tratar de compensar esta relación aporte-consumo. Como herramientas para poder entender el tema, puse acá la ley de Poiseuille. La ley de Poiseuille es una ley que nos habla de la fisiología aplicada a los flujos. En este caso, digamos que tiene cierta relevancia, y es porque está aplicada a los fluidos newtonianos, en los cuales no hay una gran variación de la viscosidad a lo largo de un tubo. Sin embargo, sigue siendo una herramienta importante para poder entender esto. Y en la parte inferior izquierda de esta diapositiva, que la voy aquí a tratar de agrandar, está nuestro objetivo. Y nuestro objetivo es mantener a la célula siempre con el metabolismo óptimo, con la producción de ATPs óptimas para su correcto funcionamiento. Cualquier alteración en el aporte-consumo va a generar cambios en la adaptación metabólica del miocito para ser eficiente en la producción de ATP. Entonces vamos a comenzar. Como diapositiva central traje esta, que es la presión de perfusión coronaria. La presión de perfusión coronaria es una diferencia de presiones de lo que le va a llegar a los miocitos frente a algo que se le está oponiendo, en este caso la presión de fin de diástole de los ventrículos. Aplica para los dos ventrículos y pues aplica para todos los órganos. Los órganos dependen de un gradiente de perfusión, una presión con la cual llega el flujo sanguíneo y una presión dentro del órgano que se opone a este flujo. Entre mayor sea este gradiente, el flujo efectivo al órgano va a ser mucho mejor, y en el caso de las coronarias, pues la presión diastólica para los ventrículos es indispensable. Presión arterial diastólica menos presión de fin de diástole de los ventrículos. Y me atreví a colocar unas variables que se correlacionen inversamente con esta aporte-consumo o que ponen en reto la perfusión coronaria. Son parte del performance cardíaco. Voy a estar repitiéndolo a lo largo de la presentación.
como para afianzar el conocimiento y para que quede como una conclusión real. La cronotropía positiva, la inotropía positiva, los trastornos lucitrópicos para restricciones, el estrés de la pared, tanto en poscarga como el estrés de la pared para la precarga, la resistencia vascular coronaria, dependiente de la viscosidad, del tono simpático, y las mismas causales de obstrucción a este flujo que sean obstrucciones mecánicas intravasculares de las coronarias. La circulación coronaria tiene ciertas características. Las características dependen del tamaño del vaso de la coronaria que se esté pues, visualizando en ese punto. Las arterias coronarias que tienen más de 500 micras son netamente de conducción, son vasos que van a garantizar un flujo. Las prearteriolas que van de las 100 a las 500 micras tienen una contribución menor a la resistencia vascular. De hecho, la contribución es bien poca. Pero su objetivo es garantizar y mantener esas presiones de las arteriolas. Finalmente, las arteriolas, que son aquellas que parten de menos de 100 micras, son el sitio primario de resistencias vasculares, de modificación de tono, de autorregulación, de adaptación metabólica, de eficiencia de las adaptaciones metabólicas del mismo miocardio. Son altamente sensibles a metabolitos activos, y las arteriolas terminales tienen ciertas peculiaridades ya en la conexión final con las vénulas, con las venas, el sistema venoso. Este es un modelo que propone el libro de Kaplan, creo, sí, Kaplan, en donde propone un modelo de Kroc. El modelo de Kroc, vamos a centrarnos aquí en esta imagen, destaca la importancia de algo que se llama el reclutamiento capilar de oxígeno. Propone dos modelos: un modelo longitudinal que está en la parte superior que están viendo, en donde está el punto A, que es por donde ingresa la sangre, está el punto sangre más oxigenada, y el punto B en el modelo longitudinal, donde sale la sangre con menos tensión de oxígeno, con menos presión parcial de oxígeno. A medida que el eritrocito va a través de este modelo longitudinal, va perdiendo presión parcial de oxígeno por la diferencia de presiones dentro del vaso y dentro del tejido. Por tal razón, si se mantuviera solo este principio de intercambio, pues el gradiente al final de la arteriola sería muy pequeño. Y realmente lo es. En la gráfica de abajo vemos cómo en el eje de las X está la distancia a lo largo del capilar, y en el eje de la Y está la presión intracapilar en un comportamiento normal, como a medida que va avanzando dentro del capilar, la curva va bajando. En casos en los cuales se aumenta el consumo o la entrega de oxígeno se disminuye, miren cómo la curva se hace más precipitada y la presión parcial intracapilar disminuye, lo que se traduce en un gradiente menor del interior del vaso hacia el miocito. El modelo de Kroc muestra algo que es el reclutamiento capilar. El reclutamiento capilar sucede con bajas tensiones de oxígeno dentro del vaso. Y acá va tal vez una de las primeras conclusiones grandes de la fisiología coronaria. La hipoxemia, la presión parcial baja de oxígeno dentro del vaso, el contenido arterial de oxígeno bajo dentro de la coronaria, se comporta como un potente vasodilatador. Si tomamos el ejemplo del capilar 1 en la parte superior izquierda y el capilar 3, si no se hiciera reclutamiento alveolar, a medida que se distribuye el flujo del eritrocito, caería la presión parcial inmediatamente a cero. No había un gradiente con el tejido. Eso haría que no se perfundiera bien ese miocardio. Pero gracias a esa presión parcial y al fenómeno de reclutamiento capilar, se reclutan capilares aledaños por los estados hipoxémicos intracoronarios que mantienen esa perfusión y dándole una forma de una corona. Miren cómo a lo largo de una distancia del capilar, de la pared capilar, en la distancia radial, a medida que se reclutan más capilares, la presión o la presión de oxígeno en el tejido se va a mantener. Ese es uno de los mecanismos importantes del reclutamiento alveolar. Los mecanismos de regulación del flujo coronario, pues los traté de dividir en esto creo que son los más relevantes. Uno, fuerzas de compresión extravascular y distribución del flujo transmural, regulación metabólica por parte de los miocitos, control endotelial, función de canales transmembrana, reserva de flujo coronario y regulación neuronal y neurohumoral de la autorregulación de las coronarias. Las fuerzas de compresión extravascular. La composición del ventrículo izquierdo es una composición bastante interesante. La disposición de las fibras dentro del ventrículo izquierdo es una disposición helicoidal.
Realmente algunos autores la describen como una disposición fractal, entrópica, que dentro de lo que pensaríamos que es unas fibras desorganizadas, pero realmente esa desorganización es un orden bien complejo, un orden fractal. El ventrículo derecho, en cambio, tiene una disposición de fibras distintas, que lo hace también diferente en cuanto a su perfusión. Esta es una gráfica que solapa en la parte de arriba un catéter midiendo la presión dentro de la aorta, una curva ascendente sistólica, una curva descendente sistólica, una onda dícrota de cierre de válvula y la fase diastólica. Y abajo la colocamos qué pasa con el flujo coronario para el ventrículo izquierdo y qué pasa con el flujo coronario para el ventrículo derecho. Si podemos ver en la parte inicial de la contracción, la parte de inicio del sístole, que es esta línea de acá, la coronaria izquierda, el flujo de la coronaria izquierda por la apertura de las válvulas cae a cero. El ventrículo izquierdo en sístole, al inicio del sístole, tiene flujo cero. Eso debido a la compresión de la masa ventricular sobre todas las arterias perforantes coronarias que se dan para el endocardio. Una vez comienza la sístole, miren que hay un pequeño flujo que alcanza a entrar dentro de la arteria coronaria para después, cuando se cierra la válvula aórtica, realmente sí generar un flujo real o una presión coronaria real. Esta es la razón por la cual tomamos la presión de perfusión coronaria con la presión arterial diastólica y no con la presión arterial media. Miren cómo ese flujo coronario para la coronaria izquierda aumenta casi hasta 100 mililitros minuto y después a lo largo del diástole comienza a disminuir. Para el ventrículo derecho tiene una pequeña variación. Miren que durante la primera fase del sístole el flujo coronario no cae a cero. Esto protege de cierta manera al ventrículo derecho contra los fenómenos isquémicos. Como durante la fase sistólica sí tiene perfusión coronaria el ventrículo derecho y como durante la fase diastólica en cambio también tiene presión de perfusión coronaria. Esto sumado a otras características del ventrículo derecho hacen del ventrículo derecho un ventrículo bastante agradecido con la perfusión. Como conclusión, tenemos que el flujo preferencial subendocárdico para el ventrículo izquierdo se da en el diástole. Se dice flujo preferencial del subendocardio en diástole porque miren cómo sí es preferente el flujo hacia la coronaria izquierda más que para la coronaria derecha. Y eso ayuda a compensar el flujo cero del inicio de sístole que no tiene el ventrículo izquierdo. Por esa razón, la taquicardia no es buena. La taquicardia disminuye el tiempo de diástole. Después de los 80 latidos por minuto, la diástasis del corazón se pierde, perdemos gran parte o una de las partes del diástole. Y la hipertrofia ventricular izquierda pues tampoco es muy buena para el aporte de consumo de oxígeno porque uno va a consumir más oxígeno, dos va a generar una mayor obstrucción o un flujo cero durante el sístole. Esta es una imagen de la fisiología de Katz en la cual se ve la densidad capilar de las coronarias cuando entran al endocardio. Y miren cada vez que va a acercarse un poco más hacia el endocardio, cómo los vasos se hacen mucho más pequeños, fácilmente compresibles. Eh, eh, lo que dificulta la perfusión de esta zona del endocardio. Una de las, digamos, de las soluciones que se le da a esta fase fisiológica es colocar un balón de contrapulsación. Un balón de contrapulsación lo que va a hacer es aumentar la presión de diástole para que la reserva de ese flujo en diástole sea mucho mayor para el ventrículo. Con eso le estamos dando un poco más de aporte de oxígeno al ventrículo, más entrega de oxígeno al ventrículo. Y eso va a hacer que el ventrículo pues, se nutra un poco más. Esa es una imagen en la cual está puesta en la parte de acá una curva sin asistencia del balón de contrapulsación aórtica, en donde el área bajo la curva del índice de tiempo de perfusión diastólica es menor y el índice de tiempo de tensión, que me gustaría llamarlo más un índice de tiempo de estrés, es incluso mayor que el tiempo de perfusión en diástole. Cuando ponen un balón de contrapulsación, mire que el área bajo la curva dentro del índice de tiempo de perfusión en diástole se aumenta. Le estamos dando más sustrato al ventrículo izquierdo cuando se encuentra disfuncional. Para que el rendimiento cardíaco sea óptimo, es esencial que el flujo sanguíneo coronario se adapte de manera eficaz a la demanda de oxígeno del miocardio. Por eso el miocardio ha generado una serie de adaptaciones y de regulación metabólica para tratar de adaptar ese flujo.
El 95% de ATP se da por oxidación, fosforilación oxidativa. El principal sustrato metabólico del corazón siguen siendo los ácidos grasos libres, con su transporte desde fuera de la célula hasta dentro del miocito, la glicólisis aerobia y anaeróbica, y el lactato con su cinética como un importante optimizador de NADH y FADH para darle electrones a la cadena transportadora de electrones y de alguna forma lograr adaptarse, o más que adaptarse es a responder a los déficits de aporte o en los aumentos de los consumos. El 7% del uso basal de oxígeno de todo el cuerpo lo tiene el corazón, a pesar que solamente representa menos del 1% del peso total del cuerpo. El corazón consume muchísimo oxígeno y por tal tiene que estar adaptado. Por eso la regulación metabólica está dada por los miocitos. Son procesos metabólicos que tienen dianas en el tono muscular de las arteriolas y las arteriolas terminales para modificar el flujo de las arteriolas. Recordemos la ley de Poiseuille: entre más radio tenga una arteriola y entre menos menos longitud tenga, mejor va a ser el flujo. Entre menos radio tenga o entre más viscosidad tenga, la resistencia va a aumentar. La resistencia siempre se va a poner a flujo, y el flujo siempre se va a poner una resistencia. Este es todo el viaje que hacen los ácidos grasos libres desde el plasma hasta el miocito. No los voy a aburrir con esto, pero tiene que hidrolizarse, transformarse, transportarse, transferirse, volverse a hidrolizar y formar un sustrato intermedio que es acetilcoenzima A dentro de la mitocondria. Esto es un sustrato óptimo para la producción de ATPs. La glicólisis aeróbica, la glicólisis anaeróbica. Finalmente, la glicólisis anaeróbica, lo principal que uno debe mantener es que tenga suficientes protones dentro de la cadena transportadora de electrones para garantizar una producción de ATP adecuada. De hecho, en Katz, en el libro de Katz de Fisiología Cardíaca de Katz, ponen esta similitud. Realmente la cadena transportadora de electrones o la unidad funcional mitocondrial para la producción de energía es como si fuera una bomba hidráulica. Miren en la parte derecha cómo entra agua a través de un canal. En el canal, la fuerza del agua genera una turbina, la turbina hace girar unas aspas y las aspas producen agua y electricidad. Si ustedes se dan cuenta, la cadena transportadora de electrones funciona algo parecido. El flujo que le da la energía a la cadena son los protones, los hidrogeniones, pasan a través de unos canales, activan unas hélices, la ATP sintetasa y produce agua y ATP. Y esta gráfica lo resume, lo que estoy tratando de decir. Es un engranaje de adaptaciones metabólicas que garantizan un sustrato de oxidación, oxidación de coenzimas para producción de NADH, FADH, un flujo de electrones, un flujo de protones a lo largo de una membrana y finalmente la generación de ATP. Eso hace el flujo de electrones. Y eso es, digamos, la vida. Esa es la vida de una célula. Dentro de la regulación metabólica, todos estos procesos están encaminados a mantener un flujo coronario efectivo dependiendo del consumo de oxígeno del miocardio. Y es aquí donde voy a colocar ciertas cosas del performance cardíaco que aumentan ese consumo. Uno, el estrés de la pared. Recordar que el estrés de la pared está determinado por una tensión. La tensión es una fuerza ejercida sobre algo lineal, un músculo lineal. Pero cuando esa tensión se ejerce sobre algo que tiene área, se llama estrés. Por eso no no estaría bien decirle tensión de la pared, sino estrés de la pared. La inotropía positiva consume más oxígeno, la cronotropía positiva consume más oxígeno, la poscarga claramente adhería al estrés de la pared, consume más oxígeno, y la precarga, presión, volumen intraventricular, consume más oxígeno. Ya los había mencionado antes. Esta es una gráfica, digamos, bien bonita para explicar cuáles son uno de los principales determinantes del consumo de oxígeno. ¿Qué es lo que hace más consumo de oxígeno dentro del corazón y lo que va a poner más a prueba las arterias coronarias para tratar de aumentarle ese aporte de oxígeno y que se mantenga el balance? Y es la inotropía. La inotropía en algunos libros la definen de forma pues, bien concreta como una propiedad del corazón para generar un trabajo. Pero me gusta más la definición de Katz, que dice que es una velocidad de acortamiento circunferencial de la fibra hasta un diámetro determinado de esa fibra.
Eso sí es inotropía, porque una carga sin movilizar un volumen o movilizarlo a lo largo de un tiempo no sería una fuerza realmente. En esta parte de acá se ve claramente cómo hay un loop de presión-volumen. Este loop es de presión-volumen del ventrículo derecho. En la parte de las X está el volumen ventricular, no, del ventrículo izquierdo. Está el volumen ventricular y en la parte de las Y está la presión. Miren la presión de fin de diástole, precarga. Miren el trabajo del ventrículo, que es el área bajo la curva dentro del loop, presión-volumen, pero va más allá. La inotropía tiene esto. El potencial, la energía potencial que se almacena en el miocardio para generar ese trabajo. Y es ahí donde actualmente se están colocando las curvas de presión-volumen para el acople ventricular arterial. La línea que se traza desde un volumen cero hasta este punto del fin de la eyección es la presión de fin de sístole del ventrículo y es un determinante de la inotropía. Entre más vertical esté la línea, quiere decir que la inotropía mejoró, porque el área bajo la curva es mucho más grande, tiene más inotropía. Si la línea se inclina hacia la parte derecha, pierde área bajo la curva y la inotropía bajó. Por ejemplo, de acá hasta acá es un volumen eyectado. Si la curva de presión de fin de sístole del ventrículo se vuelve más hacia abajo, se va hacia la derecha, miren que el volumen disminuye, pérdida de inotropía. Es una forma fácil como de tratar de abordarlo. En esta gráfica de acá está cómo se altera el consumo de oxígeno dependiendo de varias cosas, pero quiero mostrarles cómo el consumo aumenta cuando la inotropía aumenta o cuando la precarga está muy alta por el estrés que genera sobre la pared. Mayor presión dentro de la cavidad, mayor estrés sobre la pared, mayor consumo de oxígeno. La poscarga. La poscarga también debería definirse como una carga asociada a una longitud de la fibra. De hecho, Katz la define como la longitud máxima después de la sístole. Por eso su ubicación de la poscarga es una línea que se atraviesa a través del trabajo ventricular y se conecta con el factor inotrópico, con la presión de fin de sístole de ese ventrículo. Son líneas que son dinámicas entre sí. Si yo aumento la poscarga, le pongo más trabajo al ventrículo, consumo más oxígeno. Si yo bajo la poscarga, le pongo menos trabajo al ventrículo, consumo menos oxígeno. Eh, Depende de la impedancia aórtica, de la resistencia vascular sistémica, del estrés de la pared y finalmente, pues es un aumento de la liberación de energía total del músculo cuando hay un trabajo, que es el principio de Fenn. El principio de Fenn se puede mostrar fácil con esto. En la parte de las X es una carga, en la parte de las Y es una energía. ¿Qué pasa cuando le ponemos mucha carga al corazón? Cuando le ponemos mucha poscarga. Miren que el trabajo realizado es un trabajo amplio con un área bajo curva grandota, pero la producción de energía es mínima. ¿Qué pasa cuando le quitamos carga a ese ventrículo, le quitamos poscarga? Pues pasa exactamente lo mismo. La energía que se libera del ventrículo es mucho menor. O sea, el corazón está siendo menos eficiente. Si tenemos una carga adecuada, una poscarga adecuada, la energía del corazón y el trabajo del corazón van a estar en su máximo nivel. Es un trabajo óptimo del corazón. Esta es una precarga. La precarga es la longitud máxima de la fibra alcanzada al volumen de fin de diástole. Y miran cómo un músculo tiene una precarga sin contraerse y una precarga contrayéndose. Y dependiendo de su precarga, su óptimo trabajo va a ser mucho mejor. Aquí lo podemos ver. Esta es una gráfica que tiene muchas variables, pero quiero que se centren en esta parte de acá, que es la presión que se genera en el ventrículo, la longitud máxima a la cual se elongó la fibra al final del diástole, con un volumen de fin de diástole determinado. Recuerden, a mayor precarga, hay un mayor volumen de fin de diástole, se eleva la presión de fin de diástole del ventrículo y la perfusión de corazón, por tanto, va a disminuir. Presión arterial diastólica menos presión de fin de diástole. Ahora el estrés de la pared, básicamente lo que les expliqué ahorita. Si aplicamos una fuerza a algo lineal, como un músculo, pues estamos haciendo extensión muscular, pero cuando aplicamos esa misma fuerza a un área, vamos a hablar de estrés de la pared. El estrés de la pared depende de la presión que se almacene dentro de una cámara con área, el volumen que tiene dentro de esa pared, el radio que está dentro de la pared, y es inversamente proporcional al grosor de la pared. El grosor de la pared es un mecanismo de adaptación para hacer que el estrés de la pared disminuya. Se ve claramente en las patologías como la estenosis aórtica, en donde hay una obstrucción
fija al tracto de salida, tiene mucha presión o acumula mucha presión dentro del ventrículo y el corazón, para disminuir ese estrés y disminuir ese consumo, aumenta el grosor progresivamente de la pared. Eso hace que su consumo disminuya. Tomando esto, que quise dar un paréntesis para el acople ventricular arterial. Miren que es básicamente la inotropía con su trabajo ventricular, con un volumen sistólico eyectado y con un potencial de acción que se acumula antes de la contracción. Trazamos una línea desde el volumen cero hasta el fin del sístole del ventrículo y nos da la elastancia ventricular, presión de fin de diástole del ventrículo, inotropía. Y trazamos una línea que atraviese el trabajo, que se interceda, que se cruce con la inotropía y tenemos la poscarga, la elastancia arterial. Como lo dije, es dinámica. Y esto sirve para explicar algo para que se les quede. Fijémonos en la línea roja. En la línea roja va a haber solamente un cambio en la elastancia ventricular, en la inotropía. Estaba acá y bajó hasta acá. La poscarga se mantuvo normal, que es la línea negra, que es la parte basal, un paciente normal. Si la elastancia ventricular, la inotropía, se fue hacia acá, miren cómo el volumen eyectado del ventrículo se volvió mucho menor. Inotropía cayó. ¿Y ahora qué pasaría si bajamos la poscarga de ese ventrículo, que es la elastancia arterial? Es la línea verde. La línea verde, entre más horizontal esté la línea, menos poscarga va a tener. Entre más vertical esté la línea, más poscarga va a tener. Y miren cómo, al disminuir la poscarga de un ventrículo que no ha cambiado su inotropía, el volumen sistólico, que está en verde, aumenta. Esa es una correlación. Ahora les pregunto, ¿qué pasaría si yo hiciera lo contrario, sin cambiar la inotropía de este corazón, y la elastancia arterial se fuera hacia este lado? ¿Qué pasaría con el volumen eyectado del ventrículo? Alejandro, disminuye. Muy bien. Ahora todo esto enfocado a los metabolitos vasodilatadores. Estos son los metabolitos vasodilatadores, es la adaptación metabólica del miocito. En esta gráfica está descrito cómo se puede hacer. En la parte de arriba está el nivel de oxigenación. Acá hay un alto nivel de oxígeno tisular dentro del vaso, alta presión parcial de oxígeno, y hacia acá está una presión parcial de oxígeno mucho menor. Cuando estamos con un alto nivel de presión parcial de oxígeno, el miocito hace su metabolismo aeróbico eficiente, genera CO2, el CO2 genera hidrogeniones. Los hidrogeniones van hacia unos receptores de membrana del endotelio, que son los receptores de potasio dependientes de ATP, los abre, hay un influjo de potasio, se hiperpolariza la célula, el tono del músculo disminuye, se vasodilata las arteriolas coronarias y se regula hacia el alza el flujo coronario hacia esas zonas. Eso es lo que hace acá. Secundario, esos mismos hidrogeniones activan la óxido nítrico sintetasa y producen óxido nítrico como mediador local para la vasodilatación. Ese es otro de los puntos. También se produce agua, oxígeno y algunas especies reactivas de oxígeno. ¿Qué pasa cuando disminuye esa presión parcial de oxígeno dentro del vaso que se encuentra acá? El ATP, por mecanismos distintos al metabolismo de los ácidos grasos, sino metabolismos anaeróbicos, producen ATP con menor eficiencia, producen adenosina, y la adenosina va a tratar de actuar sobre el óxido nítrico para vasodilatar esa arteria coronaria. Pero más allá de eso, cuando tenemos baja presión parcial de oxígeno, no solamente actúa también directamente sobre el óxido nítrico, sino que miren que también tienen una vía común, y es los receptores de potasio ATPasa. El oxígeno, la baja tensión de oxígeno, actúa directamente sobre los receptores de potasio dependientes de ATP, los abre y hiperpolariza el músculo. Esta reacción es importante, la hiperoxia no. La hiperoxia, por otro lado, genera unas especies reactivas de oxígeno que van a generar contraparte del óxido nítrico, que son las endotelinas. Por eso la hiperoxia es mala, la hipoxia también es muy mala. Esta es una vía metabólica del óxido nítrico. El óxido nítrico inicialmente estaba siendo activado por la acetilcolina en receptores transmembrana y mecanorreceptores. Inicialmente lo habían llamado como un factor relajante derivado del endotelio, ya en la activación endotelial, pero esta es una vía simple de cómo actúa ese óxido nítrico. Aumenta el nivel de calcio intracelular. A partir de la L-arginina se produce óxido nítrico, aumentamos la concentración de GMP cíclico y vasodilatamos el endotelio. Esta es la endotelina. La endotelina está estimulada
Paréntesis, la endotelina es el vasoconstrictor más potente que se ha encontrado y es endógeno. O sea, se puede inducir por muchas causas. Estas son las causas que inducen la activación de endotelina y la adhesión a los receptores de endotelina A y de endotelina B, que no solamente generan vasoconstricción importante de las arteriolas, sino que también generan una proliferación de la capa muscular de ellas, aumentando su tono muscular, aumentando su resistencia, disminuyendo su radio, menor flujo. La hiperglicemia, la hipertensión arterial, la hipertensión pulmonar, el estado inflamatorio crónico de la falla cardíaca, las especies reactivas de oxígeno producidas por hiperoxemias y los estados inflamatorios con producción de citoquinas. Otro de los puntos dentro de la regulación del flujo coronario es la reserva de flujo coronario. Es una relación del flujo sanguíneo coronario máximo de flujo basal. Es qué tanto puede aumentar el flujo una coronaria después de un evento, sea un evento vasodilatador o sea un evento isquémico. ¿Qué tanto esa coronaria se puede vasodilatar para garantizarle un flujo en medidas de estrés? La reserva de flujo coronario en esta gráfica de acá está, digamos, puesta en dos eventos. Uno, cuando no hay ningún ateroma dentro de la arteriola, y dos, cuando hay una constricción o una oclusión de los vasos. Aquí hay una aplicación de un vasodilatador potente, y cuando la reserva de flujo coronario es óptima, sube cerca del 500 a 600%. El flujo coronario se aumenta después de un efecto vasodilatador. A diferencia de las arterias coronarias que tienen ya algo de obstrucción, de rigidez por los ateromas, en los cuales a pesar de aplicar el IPAQUE 75M, el flujo coronario después de la administración de ese vasodilatador es muy bajo. Eso habla que la arteriola está tan enferma que la reserva que tiene para garantizar un flujo adicional después de una noxa es muy baja. Y la otra manera de activar el flujo coronario son con pruebas de hiperemias reactivas, que es ocluir y desocluir el vaso y ver cómo reacciona la coronaria. Centrémonos en esta parte de arriba, en la cual está sometido, digamos, a periodos en esta gráfica distintos en tiempo de oclusión del flujo coronario. En esta parte solamente 15 segundos, en esta parte 30 segundos y en esta parte se me fue 60 segundos. Entonces, mire cómo entre más oclusión tenga el vaso, el flujo coronario va a responder de ciertas maneras. En la parte de A, donde solamente se ocluyó la coronaria en 15 segundos, en esta parte de acá, mire cómo el flujo coronario subió hasta cerca de los 40-50 mililitros en gramos minuto, mililitros minuto. Como con una oclusión un poco más prolongada, ese flujo subió un poco más. Y como con una oclusión más prolongada, alrededor de los 60 segundos, el flujo que generó después de la oclusión fue mucho más. Hay estudios que han determinado que la oclusión ideal para garantizar esa respuesta de flujo coronario, esa reserva de flujo coronario, es alrededor de los 60 segundos. De ahí vienen dos datos importantes que son los preacondicionamientos. Los preacondicionamientos isquémicos son adaptaciones metabólicas del miocito, uno, para consumir menos oxígeno y dos, para generar una mayor reserva coronaria, de flujo coronario. Entonces, cuando un paciente está sometido a pequeños estímulos isquémicos durante un tiempo no prolongados, el corazón se va adaptando a que ha tenido periodos pequeños de isquemia, y cuando llega una isquemia grande, pues el metabolismo del corazón ha cambiado a tal punto que soporta mejor la isquemia. El tamaño del infarto es menor. A partir de eso, y para más como representar el influjo de las citoquinas, se desarrolló otro concepto que es el preacondicionamiento isquémico remoto, que funciona algo similar, que es hacer isquemias controladas a la extremidad, a una extremidad cercanas al minuto, extrañamente, igual que la reserva de flujo coronario, y después llevar al paciente a un procedimiento. Se infarta menos, el tamaño del infarto es menor. Eso todavía está en prueba. Hay unos estudios que han mostrado buena correlación con los preacondicionamientos isquémicos. ¿Qué causa la disminución del flujo de la reserva coronario? Pues las estenosis coronarias epicárdicas, la hipertrofia del ventrículo, la hemodilución, la hipoxemia y la hipercapnia. Esta es una gráfica para resumir lo que hemos enviado. Miren cómo la isquemia del miocardio puede estar dada por que se bajó el aporte de oxígeno o porque se aumentó demasiado la demanda. La demanda se puede aumentar por aumentos en el performance cardíaco, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento del estrés de la pared, aumento de la inotropía,
disfunciones diastólicas con volúmenes intraventriculares elevados y poscargas elevadas. Y como la disminución del aporte de oxígeno puede estar dado, uno, por la disminución del flujo coronario secundario a frecuencias cardíacas elevadas que disminuyen el diástole, disminución de la presión de perfusión coronaria por disminución de la presión arterial, aumento de la presión de fin de diástole del ventrículo, estados de sobrecarga de volumen o balances muy positivos, vasoconstricción o espasmo de las coronarias. Y por otro lado, el contenido arterial de oxígeno por disminución del contenido por anemia o disminución del contenido arterial de oxígeno por hipoxemia. Estos son disminuciones de la extracción, bien sea por densidad capilar disminuida o alteraciones en la curva de disociación de la hemoglobina. Todo esto lleva a isquemia miocárdica. ¿Por qué el ventrículo derecho es resistente a la isquemia? Pues más o menos se los había dicho antes. El flujo sanguíneo es un flujo sanguíneo durante el sístole y durante el diástole. Sus paredes delgadas, su menor grosor relativo de las paredes, hacen que tenga un menor consumo de oxígeno. La desproporción de la perfusión subendocárdica es mucho menor porque tiene menos tamaño subendocárdico. La cavidad es una cavidad de bajas presiones, por lo tanto la perfusión va a ser mejor. La regulación negativa de la demanda de oxígeno durante la hipoperfusión parece que el ventrículo derecho puede tolerarla un poco mejor. Y la alta colateralidad coronaria que se da en la crux del corazón, dependiente de la circunfleja, que puede estar, digamos, bien desarrollada para el ventrículo derecho. Pero hay una contraparte y es que causaría una disfunción del ventrículo derecho. Esta gráfica, este flujograma me parece importante porque de hecho está incluido entre otras patologías como el double hit de la hipertensión pulmonar o por qué fallaría un ventrículo derecho si supuestamente está protegido contra la isquemia. Pues una de las causas de su falla aguda es el aumento agudo de la poscarga. Y este flujograma lo describe muy bien. Cuando se aumenta demasiado la poscarga del ventrículo derecho, se enfrenta a una poscarga demasiado alta, su volumen de fin de diástole comienza a aumentar, por lo tanto la perfusión coronaria del ventrículo comienza a escasear. Segundo, el estrés de la pared aumenta, se consume más oxígeno por parte de la pared. Tercero, se desplaza el septum interventricular hacia la derecha, hace que se pierda el acople interventricular. Si se desplaza el septum interventricular a la izquierda, perdón, le quita espacio al ventrículo izquierdo, el ventrículo izquierdo se llena de forma deficiente, si se llena de forma deficiente, eyecta menos volumen, si eyecta menos volumen, tiene menor tensión, y si tiene menor tensión, tiene menor presión de perfusión, lo que va a hacer que el flujo subendocárdico del ventrículo derecho también falle. Nuevamente el mensaje, la hipoxia produce vasodilatación. Esta es una gráfica que evidencia cómo cuando el miocardio comienza a tener periodos hipoxémicos, el flujo hacia la arteria coronaria, miren cómo comienza a aumentar. Disminuye la presión de oxígeno en el miocardio, la tensión tisular de oxígeno del miocardio y cómo el flujo de la coronaria comienza a aumentar. Aquí hicieron un ejemplo y fue hacerle un periodo de hiperemia, hacer una oclusión de esta coronaria y mirar cómo respondía el flujo después de eso. Pero lamentablemente el flujo cuando ha estado expuesto a tensión de oxígeno baja dentro del miocardio, la respuesta de la reserva de flujo coronario es mucho menor, a pesar de que hagamos preacondicionamientos. Y otra de las dianas importantes de la baja presión de oxígeno es que directamente los estados de hipoxemia activan los canales de potasio dependientes de ATP. Por el contrario, la hiperoxia produce especies reactivas de oxígeno, inactivan el óxido nítrico y cierran los canales de potasio dependientes de ATP. Con eso no se puede autorregular las coronarias. El efecto del CO2, a medida que aumenta el CO2 dentro del vaso, es un efecto vasodilatador coronario. Al parecer, el efecto máximo que se produce con el CO2 para la vasodilatación coronaria es 10 milímetros de mercurio por encima del CO2 esperado para el paciente. Más allá de eso, no aumentaría más el flujo coronario. Esta es una imagen de un término que se nombra frecuentemente, que es el robo coronario. El robo coronario no es más que, esta es una gráfica de condiciones de control normales, en la cual el paciente tiene una obstrucción en la coronaria izquierda, obstrucción en la circunfleja por ateromas, y miren cómo la circulación coronal desde la coronaria, desde la circunfleja hacia las demás ramas de las coronarias, genera un flujo de 70 mililitros minuto.
Eso gracias a la colateralidad de las coronarias. 70 mililitros por minuto que van hacia el territorio de la coronaria izquierda y 70 mililitros por minuto que van hacia el territorio irrigado por la circunfleja. ¿Qué pasa cuando se usan algunos medicamentos o sobre todo algunos medicamentos? Y es que generar una vasodilatación coronaria con medicamentos podría hacer que se pierda tanto la resistencia en el territorio irrigado por la circunfleja en esta zona, que el flujo que le logra dar a las otras zonas que sí están más ocluidas es mucho menor. Entonces el flujo no va a ir proporcional a los territorios con colateralidad, sino se va a redistribuir mucho más a los territorios que tienen una mejor perfusión, robo coronario. Los medicamentos que se han relacionado con el robo coronario son el nitroprusiato, la adenosina y el isoflurano. Al parecer estos dos últimos sin ninguna repercusión clínica mayor. Y eso era lo que les tenía para la fisiología coronaria. ¿Preguntas? ¿Dudas? No sé si en el chat. Muchas gracias a todos. Bueno, doctor Meneses, muchas gracias por la excelente conferencia, por su valentía y su liderazgo en ser el primero y en abrir este capítulo de Academia UCI. Em, realmente nos muestra lo que es el conocimiento verdadero, porque realmente la invitación fue hace muy corto tiempo, así que esto es lo que maneja de manera permanente. Y excelente que haya aceptado el reto de compartirlo hoy con nosotros. Em, Muchos apartes importantes. Y por esa razón, todas estas conferencias van a quedar grabadas y en la plataforma de educación de la clínica y a la vez las encontrarán en YouTube buscando por Academia UCI para que las podamos repasar una y otra vez, porque son de esos temas que tenemos que digerir como si fuéramos rumiantes, es pedacito a pedacito, o sea, esa primera parte donde nos mostró cómo el principal mecanismo o uno de los mecanismos iniciales ante la isquemia es el reclutamiento capilar. Y, y es que no solamente ocurre en el corazón, sino ocurre en prácticamente todos los órganos y en el organismo. Es que utilizamos solamente de manera basal el 10% de las redes capilares. Y es así como ir reclutando unidades microcirculatorias y redes capilares es que se puede aumentar la tasa de extracción. No es que la célula sea capaz de sacarle más oxígeno a la hemoglobina, es que hay reclutamiento y aumento de flujo reclutando lechos capilares. Y es así como el corazón, mm, seguramente, y es lo que nos muestra el doctor, es el órgano con mayor reserva de lecho capilar para poderlo reclutar y así aumentar la extracción al máximo para que sea el último en fallar y por lo tanto sea el que mantenga y por esa razón simboliza la vida. Em, Cómo modular la poscarga y cómo la poscarga es ese elemento que regula en forma dinámica el gasto cardíaco y se convierte en el principal determinante del gasto cardíaco. Y cómo la tensión de la pared del ventrículo, tanto en sístole como en diástole, y cuántas veces se mantiene eso por minuto, pues son los principales determinantes de oxígeno. Y muchos otros elementos que me tocará seguir repasando en la charla, afortunadamente en YouTube, para ir recordando y aprendiendo. Así que muchísimas gracias a todos. Fuimos más de 130 personas, algunos aquí presentes y otros virtuales, que muestran el interés que hay en estos temas, doctor. Así que esperamos que siga manteniendo al grupo y que pues siga presentando aquí realmente todo lo que usted sabe. Muchísimas gracias a todos los que asistieron, a todos los que apoyaron. Nos vemos en un mes
Entonces, con el doctor Pablo Castro y hablando de la tomografía óptica coronaria, eh, para aprender sobre eso. Y, y como ven, realmente no existe un programa, porque realmente el camino lo vamos a ir construyendo paso a paso. Y cada uno de los que quiera venir a aportar sus huellas y su paso, pues es bienvenido. Así que el camino lo construiremos y, y disfrutaremos el camino, más que pensar en llegar a un destino. Así que es disfrutar cada paso. Mañana nos vemos en los que quieran con debriefing en el capítulo de reanimación. Y es que muchas veces nos hablan y nos piden que hagamos debriefing. Y la verdad es que nunca nos han formado para hacer debriefing. Entonces, pues tendremos la oportunidad de hablar de debriefing y aprender un poco de cómo hacer debriefing como una herramienta que realmente debe estar en nuestra vida diaria, en nuestro espacio académico, en nuestras relaciones interpersonales, en el trabajo en equipo, cómo recibir y cómo dar el debriefing para poder crecer y aprender. El miércoles estaremos hablando de endotelio y microcirculación con el doctor Michel Pérez y el jueves Alejandro nos estará hablando, abriendo el capítulo de neurocrítico. Entonces, pues nos vemos mañana los que quieran. Mañana la reunión es virtual. El miércoles será nuevamente híbrida. Estaremos aquí en el auditorio y los que quieran conectarse. El jueves también será híbrida. Estaremos aquí en el auditorio los que quieren y los otros virtuales. Así que muchas gracias y pues mantengamos este espacio de aprendizaje y de pasión sobre el paciente crítico en sus diferentes condiciones. Muchas gracias, doctor Meneses, nuevamente muchas gracias. Muy bueno, aprendí mucho y todavía tengo que procesar algunos datos, pero muy bueno. Gracias a todos, buenas noches. Chao.